Bueno, el 15 de noviembre, este sábado 15 de noviembre, se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, la autodenominada Marcha de la Generación Z. Esta movilización se anunció como una expresión espontánea de la juventud inconforme, ¿no? Y que de una juventud que estaba molesta, se anunció como parte de un movimiento internacional en el cual los jóvenes se expresan en contra del actual orden mundial. Sí, pero en realidad lo que vimos de entrada en la convocatoria y en la marcha es que se trató realmente de una operación del viejo PRIAN, del PRIAN-RD, ¿no? Y de la Marea Rosa. Es decir, vimos quien defendió y quien promovió la marcha fueron los priistas, los panistas, sectores empresariales ligados a Claudio X González y los que marcharon. Las figuras que marcharon fueron figuras de la vieja guardia política. Estaba ahí Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, y Álvarez y Casa, en fin, estaba básicamente el PRIAN y la Marea Rosa. Y hay que decir que esta marcha fue cuidadosamente fabricada e impulsada a través de redes de influencia de la derecha nacional e internacional. Que Claudia Sheinbaum presentó en la mañanera un estudio muy impresionante en el que se habla de que se gastaron 90 millones de pesos en promover esta marcha. Y es curioso porque esta marcha primero se anuncia a mediados de octubre, ¿no? Y se presenta primero como una marcha de inconformidad, pacifista, pacífica, de jóvenes, tal, tal, tal. Y lo que vimos de entrada es que a finales ya de octubre, estaban hablando ya de quemar Palacio Nacional, empezaron a manejar la idea de que había que pedir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo el 8 de noviembre, bueno, hubo primero un deslinde de jóvenes de la generación Z, que sí son de la generación Z, que dijeron que ellos no se sentían representados por esta marcha, que ellos no iban a marchar, y convocaron a una el día 8. Y en esta marcha llevaron banderas de Palestina y toda una serie de cosas. Y ellos básicamente, la intención de esta marcha era deslindarse de la marcha del día 15. El objetivo de la marcha del día 15 era muy claro desde un principio: desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo mediante una estrategia mediática y de violencia. Cabe señalar que hay antecedentes de todo esto, es decir, no se puede olvidar, y existe el video, de que Jorge Romero, presidente del PAN, dijo en una mesa de radio, de una estación de radio, dijo que a la oposición ya lo único que la oposición estaba muy acorralada, muy desesperada, que ya lo único que le quedaba era la violencia. Ya, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia, la violencia, la violencia. Y hemos visto también en diversas instancias a actores del PRI, por ejemplo, gentes de la juventud del PRI, justificando la posible violencia en esta marcha, diciendo que ellos entendían que la gente se expresara con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisemos cómo fue esta convocatoria. Claudia Sheinbaum documentó en aquella mañanera que yo te comentaba que esta movilización había sido promovida artificialmente con el apoyo de más de 8 millones de bots. Esa fue una investigación de Milenio. Y estos bots impulsaron una masiva propaganda digital. Se calcula que el gasto en esta estrategia digital asciende a más de 90 millones de pesos, solo en octubre y en lo que va de noviembre. Y esta campaña se realizó con el apoyo de una compleja red, cuya base de operaciones se ubica en Colombia, en Argentina y en España. Y esto no es casual. Son países en los cuales la extrema derecha tiene mucho peso, mucha organización y mucho dinero. En Argentina incluso esta ultraderecha está ligada al gobierno de Javier Milei.
Y en España y Colombia es una oposición atrincherada en las lógicas de la ultraderecha. Entonces, ¿ante qué estamos con esta marcha? Estamos ante un nuevo montaje de la derecha que mediante el uso de la inteligencia artificial y el uso de las redes sociales y el uso de la televisión y de la radio, busca sembrar en la sociedad sentimientos de miedo, malestar e incertidumbre. Lo que estamos viendo es una cosa muy seria. Esta operación, sin lugar a dudas, se da en un contexto internacional, en el cual lo que vemos es que Estados Unidos está en una crisis profunda y Estados Unidos busca reforzar lo que considera que son sus territorios naturales, la doctrina Monroe, América para los americanos. Es un contexto de asedio a todos los gobiernos progresistas de América Latina. Es decir, se arrecia el bloqueo contra Cuba, está la operación Punta de Lanza contra Venezuela, tienes toda una serie de agresiones en contra de Gustavo Petro y presiones sobre el gobierno de Brasil y alianzas abiertas con Javier Milei, una intervención abierta de Trump en las elecciones anteriores, condicionando un préstamo a los resultados electorales, etc. Esta estrategia, además, que estamos viendo aquí en México, es típica de las estrategias de golpes blandos que han sido ya usadas en otros países. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos buscó controlar América Latina mediante golpes militares. A finales del siglo XX empezó a utilizar otra estrategia, que es la estrategia de los golpes blandos, que es utilizar toda una serie de organismos, instituciones, etcétera, que son legales, que no necesariamente incluyen al ejército, aunque no lo excluyen, y a través de estas instituciones que están cooptadas generalmente por las élites, que están cooptadas por las oligarquías locales, ¿sí? Presionar a un actor que le resulte incómodo o a estas oligarquías o al propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, se han utilizado golpes blandos para sacar a Dilma Rousseff del gobierno, para sacar a Cristina Fernández de Kirchner de la contienda, para meter a Lula a la cárcel, para sacar el desafuero de López Obrador. Es un típico modelo de golpe blando. Y normalmente en estos procesos de golpe blando, las dos pinzas que se utilizan son el poder judicial y el poder mediático. El poder mediático juega un papel fundamental en este proceso. Ahora, los golpes mediáticos los hacen con lo que tienen. Aquí en México les cambió el panorama para sus golpes mediáticos, para sus golpes blandos, por una razón muy sencilla, porque la reforma que se hizo al Poder Judicial les quitó de golpe a los señores de la oligarquía de la derecha y de las multinacionales y de los Estados Unidos a una herramienta que es fundamental para los golpes blandos, que es el poder judicial. Entonces aquí, y esto es lo que es peculiar de este proceso, están utilizando una estrategia distinta. Es decir, no saben que no pueden usar al poder judicial, entonces lo que están utilizando es el poder mediático, y lo están utilizando porque además tienen un aliado extraordinario en Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de una cadena, de un consorcio mediático muy importante, que es TV Azteca. Eso es una de las peculiaridades de esta estrategia de desestabilización. Entra abiertamente un actor, un dueño de medios, ¿sí? Se mete de lleno para promover la desestabilización. Y aquí lo que hay que revisar es qué está pasando con esa concesión. ¿Cómo es posible que un personaje que tiene una concesión del Estado utilice esa concesión del Estado precisamente para buscar la desestabilización de un gobierno? Ese es un tema que hay que debatir y que hay que discutir. Entonces, la peculiaridad de este golpe es que tienen como un aliado incondicional y además muy activo a un consorcio mediático, al dueño de un consorcio mediático que pone su consorcio mediático al servicio de la estrategia golpista. Pero además, lo que estamos viendo es que están ligándose ya con grupos del crimen organizado.
¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Venimos armados! ¡Venimos armados! ¡Van a morir! 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 ¡Culeros! ¡Van a morir! Este día domingo sale la nota en la cual el gobierno de la Ciudad de México dice que identificaron a actores que no son los del Bloque Negro. Se vieron grupos que no se habían visto previamente y personas que no se habían visto previamente en la Ciudad de México. ¿Qué actores puede haber que no son del Bloque Negro y que incurren en estas prácticas de violencia que vimos que se hicieron contra las vallas? Pues claramente son sectores del crimen organizado, son bandas criminales, etc. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que están haciendo? Buscan, es decir, lo que fueron a hacer, ¿sí? Fue a buscar al muerto. Fue buscar un muerto, fue buscar una causa, fue buscar una fotografía, fue buscar un evento, un acto de represión, ¿sí? Y lo que hay que reconocer es que la policía capitalina fue sumamente cauta, es decir, básicamente resistió la golpiza. Sí habrá casos en los cuales los policías se habrán enojado y habrán golpeado gente, etcétera, pero la orden, la instrucción que se dio fue resistir. Y eso lo ves de manera muy clara en los resultados de los heridos. Hay 100 heridos entre los policías. Hay un video que es muy impresionante en el que se ve cómo agarran a un policía, los señores estos que están de negro, lo golpean y prácticamente lo trituran. Es decir, hay 40 policías que están hospitalizados. Y sí habrá algunos golpeados de la otra parte, hay algunos golpeados de la otra parte, pero lo que vimos básicamente, esencialmente, es que la violencia se desencadenó del Bloque Negro, del grupo del grupo agresor, de este grupo de manifestantes. Y hay una cosa que es muy interesante, y es que ahorita lo que estamos viendo es un doble discurso de esta derecha mediática. Por un lado dicen, el gobierno reprimió y van a aislar algunas de estas imágenes y te las van a presentar. Por el otro lado te dicen, Morena metió provocadores. Pero lo que sí está claro es que la violencia había sido anunciada desde que se habló de la marcha. Fue justificada por los señores del PRI y vimos en la marcha a las tías panistas hablando con los agentes del Bloque Negro. Hay testimonios que hablan de cómo los señores estos del Bloque Negro se articulaban con algunos coordinadores que estaban de blanco ahí en este asunto. Que van los hombres más jóvenes. Pues yo... ¿Por qué? Porque son la fuerza que va del muro. Creo yo que las mujeres... Cuando lleguen nos vamos a fusilar. No hay que estorbar. Cuando lleguen nos vamos a fusilar. No hay que estorbar. Cuando lleguen nos vamos a fusilar. No hay que estorbar. Yo quiero decir que si hoy no se logra, no se va a lograr nunca más. No, ¿por qué? Porque sí, es que aunque lo juntemos después ya va a haber más control, a eso voy. Y efectivamente, es claro, es más que evidente que la violencia vino de parte de primero estaba anunciada y fue una amenaza cumplida por parte de los organizadores de la marcha. Hay que decir que hay que tener cuidado que la oposición no descansa, que su objetivo actual es el calentamiento de calles. Esto que vivimos el día 15 es típico, es una fase específica de los golpes blandos. Es la fase ya del calentamiento de calle. El calentamiento de calles se convoca exacerbando odios a movilizaciones masivas violentas contra el gobierno y sus instituciones. Están calentando las calles con violencia para después poder armar campañas de odio y de mentiras. Ahora, ¿cuál es el objetivo final de esta marcha? El objetivo final de esta marcha no es darme mejores condiciones a los jóvenes de la generación Z, es decir, eso lo está trabajando, ellos les decían ninis a los señores de la generación Z, no les dieron oportunidad de trabajo, conseguir empleo en tiempos neoliberales para los jóvenes era una pesadilla. Hoy tienes programas como Jóvenes Construyendo Futuro, programas de apoyos a los jóvenes, becas para que estudien. Eran niños porque ni estudiaban ni trabajaban. La Cuarta Transformación, Morena sí está haciendo un esfuerzo para que estudien y para que trabajen. Entonces, lo que estamos viendo es que el objetivo
de estos señores. Bueno, primero que fue una marcha de falsa bandera. Se escudaron con la bandera de Fluffy de la generación Z, porque el PRI y el PAN saben que si ellos convocan, no va nadie. Están muy desacreditados. Entonces es una marcha de falsa bandera. Segundo, es una marcha de una oposición muy disminuida. El gobierno de la Ciudad de México calcula que fueron 17,000 manifestantes. Pon tú que hayan sido 25. Yo sí creo que fueron menos de 20. Pero es convocar 20,000 personas después de lo que habían tenido de la marea rosa es nada, quiere decir que ya van de salida, que ya van de casa. Pero además coronar eso con actos de violencia, todo eso es una apuesta al descrédito total. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos básicamente no ante una batalla generacional, sino otra vez ante dos proyectos de nación. Es otra vez la disputa entre dos proyectos de nación. Uno que representa los intereses de las élites que se resisten a perder sus privilegios, y el otro es el del pueblo organizado, que busca efectivamente estado de bienestar, que busca mejores condiciones de vida, etc. Entonces, sí necesitamos necesitamos entender primero que estamos ante una estrategia golpista. Necesitamos entender primero quiénes son los actores que están detrás de esta estrategia golpista. Entonces está claramente el PRI, el PAN, Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, Claudia X González, este sector del empresariado que está con ellos, sectores delincuenciales, ¿sí? Esto no lo debemos de obviar. Está la ultraderecha nacional, que tiene fuertes vínculos con Ricardo Salinas Pliego, porque Ricardo Salinas Pliego, quien maneja, el primo de Ricardo Salinas Pliego es el que maneja los contactos en México de esta organización de think tanks ultraderechistas que se llama Atlas Network. Ahí está la ultraderecha internacional. Perdón, yo no excluyo de esta ecuación de ninguna manera la injerencia del trumpismo y tampoco descarto la injerencia de actores como del gobierno de Estados Unidos, incluido el embajador de Estados Unidos en México, que es experto en golpes blandos. Ya hecha la convocatoria de la manifestación Z, de generación Z, ya lanzadas las consignas violentas, se da el lamentabilísimo y dolorosísimo asesinato de Carlos Manzo. Carlos Manzo fue un cuate que estuvo cercano a Orioles, después estuvo en Morena, después se plantea como un independiente, tomó actitudes de punitivistas en relación al combate a la delincuencia organizada y fue asesinado arteramente en Uruapan a principios de octubre. El asesinato es horrible, es condenable, hay que solidarizarse, por supuesto, con la familia, con la gente de Uruapan, con los deudos, pero hay que señalar primero, es un asesinato que a mí me preocupa, tiene varios ribetes que preocupan mucho. Primero, el asesino fue detenido y ya que había sido detenido, lo mataron. Esto es una operación muy similar a la que se hizo con el asesino de John F. Kennedy, cuando Harvey Lee Oswald es asesinado por Jack Ruby. Y esto corta la cadena de órdenes, la cadena de mando, y esto se hace básicamente para que no se sepa quién es el autor intelectual del asesinato, ¿no? Y segundo, nos dicen que es un asesinato del crimen organizado, pero perdón, no hay actor del crimen organizado que haya reclamado ese asesinato. Entonces, a mí sí me queda la hipótesis, yo creo que está viva la hipótesis de que es un asesinato político. Y lo que es muy impresionante es quién se beneficia directamente de ese asesinato. Se benefician directamente de ese asesinato los que convocan a la marcha. Y hay que decirlo, y esto es muy importante, la viuda de Carlos Manzo se deslinda de la marcha, dice que no convoca y no marcha.
Entonces, perdón, ahí hay un tema. Estamos ante una utilización carroñera de un hecho lamentable por parte de la prensa. Lo pudieron hacer, entre otras cosas, porque tenían toda esta fuerza mediática detrás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enfrentar en los próximos meses, en los próximos días? Vamos a enfrentar una campaña brutal en medios, buscando generar confusión, odio y desesperación. Es decir, yo creo que no debemos de perder la esperanza. Y no la vamos a perder. Y una última cosa que quisiera decir. Hay una cosa que sí hay que subrayar. Esta marcha de la generación Z fue un fracaso para la derecha. Fue un fracaso en términos de convocatoria, no salió mucha gente. Fue un fracaso en términos de estrategia generacional, no generaron simpatías en la generación Z, al contrario, además hicieron cosas horribles. Por ejemplo, les dicen a los jóvenes, no llevar banderas de Palestina. En todo el planeta, una de las causas de la generación Z es la denuncia del genocidio en Palestina. ¿A quién le interesa? ¿Sí? Que no se denuncie, que la generación Z no denuncie la brutalidad en Palestina. Le interesa esencialmente al trumpismo, a la derecha internacional, al sionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, fracasaron en ese sentido también. Y fracasaron también porque la gente repudia la violencia. Lo que hicieron ahorita mucha gente lo que está diciendo es metan a la cárcel a estos cuates, esta violencia agresiva no puede seguir, tal, no se puede permitir que descarrilen marchas pacíficas. Están violentando una cosa que la izquierda ganó con mucho tiempo. Es el derecho a la manifestación, y el derecho a la manifestación se gana pacíficamente. La Cuarta Transformación llegó a gobierno mediante un movimiento pacífico. No rompimos un solo vidrio, no matamos a nadie, no herimos a nadie. Estos señores, ¿sí?, no tienen esos productos que sí tiene Morena. Ojo, hay una cosa que sí es importante señalar. Lo que vimos actuar, estos grupos violentos, ¿sí?, tienen un antecedente histórico. Esos grupos violentos fueron formados por primera vez en Francia por Charles Maurras y conformaron la primera agrupación fascista del planeta. Quien utiliza estos grupos de choque violentos, ¿sí?, es el fascismo. Los utilizó Mussolini. Los fasci italiani di combattimento eran grupos de porros, ramas italianas de combate, grupos de gente que estaban dedicados a la acción directa. Eso es lo que vimos en la marcha del 15 de noviembre. Son grupos fascistas. Incluso existe una fotografía, no sé si la tienes, de un tipo que tiene una bandera de Luffy y una camiseta con una svástica. Digo, eso, perdón, es una cosa muy clara. Estamos, una vez, ante el intento de reactivación de los camisas doradas de Nicolás Rodríguez de México de la década de 1930, de los camisas azules de Maurras, de los camisas pardas de Hitler, de las camisas negras de Mussolini. Estos no son camisas negras, van todos de negro, pero son lo mismo. Es el fascismo. Entonces no nos chupemos el dedo. Es una situación delicada, ¿sí? Tenemos que estar alertas, nos tenemos que defender ante esta estrategia, y para defendernos de esta estrategia es indispensable, primero, desplegar una comunicación popular que sea capaz de contrarrestar la narrativa de la ultraderecha. Segundo, defender con organización y formación política el segundo piso de la Cuarta Transformación.